Vamos a comentar un tema muy profundo y muy sutil, la conciencia transpersonal. El tema de la conciencia es quizá uno de los temas más difíciles que hay en el campo de la psicología transpersonal y en general en el campo del conocimiento filosófico, científico y en el mismo campo espiritual. Así que hablar sobre la conciencia es un tema demasiado sutil, complejo, y vamos a hacer un esfuerzo didáctico por tratar de clarificar, diríamos, la noción, ¿sí? Trataríamos de tener una noción de qué es la conciencia y qué es la conciencia transpersonal. ¿Por qué le ponemos este segundo término de transpersonal? En realidad la conciencia en sí misma es conciencia transpersonal. Y hay diferentes niveles de poder enfocar la conciencia. Entonces vamos a ir tratando de ir clarificando, tanto con enseñanzas occidentales como orientales, como con historias, con ejemplos, qué es la conciencia, qué es la conciencia transpersonal. Lo primero que habría que decir es que la conciencia no es el cuerpo ni es la mente. Una cosa es el cuerpo y sus sentidos, otra cosa es la mente y sus funciones, y otra cosa es la conciencia. Hasta ahora la ciencia ha podido estudiar de manera muy exitosa lo que es el cuerpo, la materia, los procesos físicos, y ha podido, sobre todo recientemente, describir y comprender muchos de los procesos de la mente. Pero cuando llegamos al tema de la conciencia, la ciencia no tiene nada que decir. Esto es algo muy sorprendente, pero la ciencia, el conocimiento científico y sus diferentes disciplinas, que son disciplinas del área biofísica, no han podido, y yo diría que es imposible saber qué es la conciencia. Es decir, la conciencia es una realidad que está mucho más allá del campo de la ciencia. Diría que la conciencia no puede ser estudiada desde las metodologías científicas, entendiendo por ciencia el campo de los conocimientos biofísicos, ¿sí? No tanto de las ciencias experimentales, porque lo experimental no se reduce a la ciencia. Por ejemplo, ya en el libro de los tres ojos del conocimiento, Ken Wilber definió muy bien lo que era lo experimental. Lo experimental no se reduce a la ciencia. Lo experimental puede ser empírico, como en el caso de la ciencia, puede ser mental, o sea, tenemos experiencias psicosociales que caen en el campo de las ciencias sociales y humanidades, y lo experimental también puede ser espiritual. Entonces, cuando hablamos de lo experimental, hablamos tanto del campo científico como de las ciencias sociales, humanidades, como del conocimiento filosófico espiritual. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que el conocimiento científico no ha podido y no puede estudiar la conciencia, ¿sí? Por eso se dice que el que quiera hacer enojar a un científico, y no importa si el científico es un premio Nobel, se le pregunte qué es la conciencia, ¿no? Y de hecho así ha sucedido, ¿no? Hay videos donde a grandes científicos premiados se les pregunta qué es la conciencia y simplemente pues no pueden contestar nada. ¿Por qué? Porque está mucho más allá del campo de la ciencia, y es imposible que la ciencia lo pueda entender, y vamos a explicar por qué. O sea, porque no se trata de que la ciencia no haya avanzado lo suficiente para poder entender la conciencia, es que jamás va a poder llegar a entender la conciencia, nunca, jamás, porque la conciencia es pura subjetividad y cae fuera del campo del conocimiento de la ciencia. La ciencia trabaja en un lenguaje del ello y en un marco
de realidades que tienen lugar en tiempo y espacio, que tienen lo que dice Wilber, ubicación simple, ¿no? Están ubicados en tiempo y espacio. La conciencia está mucho más allá, es a priori de tiempo y espacio. Entonces por eso la ciencia no puede entender la conciencia y nunca la va a poder entender, porque la metodología científica no es la indicada para el estudio de la conciencia. La conciencia es pura subjetividad y se defiende del conocimiento desde un enfoque científico. Así que lo primero que habría que decir es que la ciencia no sabe lo que es la conciencia, no sabe lo que es la mente y ha descrito las funciones de la mente exitosamente, sobre todo más recientemente con los estudios de psicología, los experimentos que están en la base de lo que es la psicología y la psicoterapia de tercera generación, que es maravilloso, pero todo este conocimiento queda en el campo de lo que es la mente. Igual los funcionamientos del cuerpo, donde entra, por cierto, el cerebro. Entonces la ciencia trabaja muy bien, dándonos mucha información sobre el mundo de la materia, del cuerpo, y el mundo de la mente y sus funciones, pero la conciencia está más allá del cuerpo y de la mente. Y es ahí donde la ciencia entonces no puede entrar a conocer qué es la conciencia. Algo que es muy importante aquí, porque se podría decir, bueno, dado de que la ciencia no puede conocer la conciencia, entonces el conocimiento de la conciencia no es científico y por lo tanto no es válido. Bueno, aquí hay un error epistemológico. No se trata de que el conocimiento sea científico o no sea científico, se trata de que el conocimiento sea válido. Hay conocimiento que es válido y no es científico, y es mucho, incluso conocimiento más valioso que la misma ciencia. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado cuando entramos al conocimiento de la conciencia, de no caer en un cientificismo, ¿no? De creer que si el conocimiento no es científico no es válido. No, hay conocimiento no científico 100% válido. ¿Cuál sería ese tipo de conocimiento? Pues pongamos el caso de la filosofía. La filosofía no es ciencia, pero es un conocimiento válido. La historia no es ciencia, pero es un conocimiento válido, ¿verdad? Por ejemplo, la sociología del sentido común, algo que yo estudié mucho cuando estaba haciendo mi maestría en sociología de la cultura. No es un conocimiento científico, pero es un conocimiento válido, lo que es el conocimiento de sentido común, hacia la cual hay toda una sociología. Y así hay una inmensa cantidad de conocimiento no científico, pero que es válido. Y también puede haber conocimiento científico que no es válido, o que fue mentira, ¿verdad? O sea, generalmente se dice que la ciencia avanza de funeral tras funeral. Esto significa que el conocimiento científico siempre es un conocimiento relativo que seguramente será refutado más adelante. Así nos lo demuestra la historia. Entonces, plantear este marco es muy importante para entrar al estudio de la conciencia, porque vamos a usar otras vías que tienen un poco que ver con la ciencia. O sea, la ciencia no puede conocer la conciencia ni ahorita ni nunca, porque no pertenece al campo de la ciencia. Ya dijimos que la ciencia en sí misma, en sentido estricto, la ciencia es una metodología. La ciencia es una metodología para el estudio de las realidades biofísicas que están ubicadas en tiempo y espacio, que pueden ser medidas, que pueden ser cuantificadas, pesadas, ¿sí? Pero la conciencia no tiene ninguna de esas propiedades. La conciencia, ¿sí?, no es una cosa. La conciencia no está en tiempo y espacio, es a priori el tiempo y espacio. La conciencia crea el tiempo y el espacio. ¿Y para qué crea el tiempo y el espacio? Lo crea para poder crear la mente, ¿sí? Entonces vamos a usar un conocimiento válido, pero que tiene muy poco que ver con la ciencia, porque ya dijimos que la ciencia no nos ayuda. Tampoco, y esto es muy importante porque me parece que es una disciplina importante, es una disciplina valiosa, pero que está sobrevalorada. Tampoco la neurociencia. La neurociencia no puede conocer realmente qué es la conciencia, no lo puede hacer, ¿sí? Y cuando lo trata de hacer, lo que hace es un reduccionismo, es decir, tratar de explicar la conciencia como un epifenómeno de los procesos
del cerebro, lo cual es completamente inaceptable. Entonces, pongamos el caso, ¿no? Es como cuando, y es algo que está muy de moda, cuando los neurocientíficos quieren conocer, por ejemplo, la meditación. Bueno, la neurociencia no puede conocer la meditación, aunque la neurociencia evalúe el cerebro y evalúe las redes neuronales y evalúe la modificación de las estructuras del cerebro, la corteza prefrontal, etc., no está estudiando la meditación. Lo que la neurociencia hace es estudiar el impacto que tiene la meditación en el cerebro, pero no estudia la meditación en sí misma, porque la experiencia meditativa es una experiencia fenomenológica, subjetiva, y la neurociencia no la puede conocer, jamás la puede conocer. Lo que hace es ver cómo esa experiencia subjetiva de la experiencia meditativa, la conciencia meditativa, impacta en el cerebro. Entonces ve los efectos en el cerebro, pero no estudia la meditación, porque no lo puede hacer. La neurociencia no puede conocer la experiencia subjetiva. Lo que puedes ver nada más es el impacto que tiene la experiencia subjetiva en el cerebro.